Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Hoy vamos a continuar con nuestro curso de diseño de planos estructurales. El día de hoy vamos a comenzar con lo que sería nuestro módulo en estructura metálica, ¿sí? Vamos a aprender a cómo utilizar el AutoCAD Structural Detailer para poder hacer una cantidad de detalles que normalmente son bastante engorrosos hacerlo para los proyectos de estructura metálica. Cuando nosotros vamos a hacer un presupuesto de un proyecto que vayamos a realizar, nosotros siempre debemos especificarle a nuestro cliente que en los costos del proyecto, hacer un proyecto en estructura metálica requiere mucho más recursos y mucho más tiempo que un proyecto en concreto armado, debido a que la estructura metálica, por su naturaleza, es un poco más complicada de calcular, es un poco más complicado llegar a soluciones viables dentro de la estructura, y está el factor planos. Los planos en estructura metálica siempre son unos planos mucho más detallados, tienen que ser mucho más precisos, la precisión debe ser, por ejemplo, al milímetro, y eso hace que sea mucho más trabajoso este tipo de trabajo de plano, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a comenzar, vamos a hacer aquí una captura, con lo que sería el módulo Steel, que es este que está acá. Cuando nosotros arrancamos el AutoCAD Structural Detailer, ya hemos visto el Forward Drawing, hemos visto el Reforce, vamos a ver el módulo de acero estructural, que es el módulo de Steel. Como hemos visto a lo largo del curso, cada vez que nosotros activamos cualquier módulo de AutoCAD Structural Detailer, él va a ajustar la interfaz. Eso quiere decir que los primeros aspectos que nosotros vamos a ver es que vamos a tener una nueva interfaz, una nueva interfaz vamos a poner esto aquí otro color para que sea más, una nueva interfaz. Además, vamos a tener una nueva configuración, porque son otros aspectos los que vamos a necesitar en la parte metálica, ¿sí? Fíjense que cada vez que nosotros hemos hecho una configuración, para cada módulo es algo diferente, ¿sí? Los módulos de acero también van a contar con las secciones de estilos, tanto, vamos a ver acá, los estilos, edición de, vamos a poner esto, edición de estilos. Ok. Edición de estilos, tanto de etiquetas, tablas, etcétera, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar nuevo en este módulo de acero? También vamos a tener elementos parametrizados, y además de los elementos parametrizados también vamos a tener prácticamente acuérdense que cuando hablamos de elementos hablamos del elemento estructural viga, el elemento estructural columna, pero también ahora vamos a poder tener estructuras parametrizadas, que nos va a permitir hacer mucho más rápido este tipo de proyectos, ¿sí? Además, también vamos a poder generar de manera paramétrica las conexiones metálicas, siempre y cuando estas estén dentro, vamos a decir, de las consideraciones precalificadas. ¿Qué podemos hablar de conexiones precalificadas? Bueno, aquellas conexiones que constan de que sean perfiles IPN, perfiles H, todas aquellas que son las que normalmente nosotros trabajamos en nuestros proyectos, ¿sí? Eso por allí.
¿Qué otra cosa podemos hablar de la elemento estructura metálica? La estructura metálica tiene lo que se llama un generador automatizado de planos. De planos. Eso no es tan automatizado como dice el software, simplemente que genera detalles y elementos automáticos para que después usted pueda ensamblar el plano. Por ejemplo, si nosotros tenemos un plano acá y de ese plano que está allí, por ejemplo, nosotros tenemos una conexión. Por ejemplo, vamos a hacer aquí, vamos a ver cómo me sale aquí una conexión. Hago aquí una conexión. Dependiendo de los elementos que constituya, esto necesitará un perno. Entonces hará las especificaciones del perno, etiquetará el perno por manera separada. Necesitaremos una plancha base, entonces dirá una plancha de tal dimensión, con alguna especificación. Esto, los agujeros, todo esto, usted puede hacer clic en una opción y que le haga cortes, vistas laterales, o ya sea de la sección completa, o puede ser netamente de los elementos que conforman a esa conexión. Ahora, el única, vamos a decir que yo digo limitante que tiene este software en esta parte metálica es que es muy especializado. Muy especializado. ¿Qué quiere decir? Que un trabajo simple cualquiera de hacer, mire, yo quiero hacer el techo de mi casa metálico, se le va a complicar. Entonces en esa condición es preferible hacerlo en estructura metálica muy sencillo. Pero cuando usted ya requiera trabajo pesado, avanzado, como por ejemplo un diseño de planos de una nave industrial, que alguna torre metálica, aquí este va a ser el mejor de sus aliados, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, cuando yo decía por acá estructuras parametrizadas. Cuando hablamos de estructuras parametrizadas, podemos estar hablando de cerchas, pudiésemos estar hablando de escaleras hasta en espiral, con algunos elementos que están allí, escaleras metálicas, ¿sí? Algunas secciones de naves industriales también se pueden. Eso es algo que nosotros vamos a hacer acá. ¿Qué es lo que va a seguir funcionando? Nosotros siempre vamos a tener trabajando por familias las secciones transversales que se generen. Tendrá su base de datos. Entonces, al final, este módulo se hace mucho más fácil porque ya ustedes saben el trabajo previo que hemos hecho con el forward drawing y con el reforce. Esto es una de las razones por las cuales yo les decía que la estructura que iban a hacer de tarea en el forward drawing fuese en concreto. ¿Por qué? Porque cuando usted vaya a hacer algo en metálico lo haría directamente en el steel y ya no tendría que estar utilizando el forward drawing. Eso es lo que conllevó a la separación del AutoCAD Structural Detailer en dos módulos, en dos programas ahora, que es lo que nosotros ahora conocemos como el Advanced Concrete y el Advanced Steel. Hoy en día nosotros no tenemos cursos ni capacitaciones en estos dos software. Estamos o sea que también las razones de tiempo no me han permitido preparar un contenido para este tipo de software nuevo, pero aquella persona que desee iniciar, por lo menos mientras nosotros hagamos un curso y organicemos, hay algunos materiales por internet que he visto que pudiese ser de utilidad, pero ya el tener una preparación base como la que ustedes tienen con la unidad, con el software previo, les va a ser de bastante ayuda porque trabaja el mismo lenguaje, ¿sí? Simplemente hay que dedicarse a buscar las ventanas y ver cómo está estructurado este nuevo software, ¿sí? Ahora, todo lo que esté en base de datos, en familia, es algo que se puede computar. Ahora, cuando nosotros, o por ejemplo en mi caso,
Cuando me dicen entregar cómputos métricos del cálculo, nosotros podemos hacer, por lo menos traemos de nuestro software de CCI, por ejemplo el ITAP, el SAP. Yo traigo los cómputos de las cantidades de sección, de las diversas secciones, ¿no? Y con eso obtengo el peso de los elementos, ¿sí? Y los volúmenes de concreto, etcétera, etcétera. Y estructura metálica. Pero cuando nosotros hagamos el plano, los cómputos que salen del AutoCAD Structural Detailer son exactos. ¿Qué quiero decir yo con que son exactos? Por ejemplo, si usted está obteniendo cómputos métricos de un software de cálculo, recuerde que el software calcula la longitud de centroide a centroide. Entonces cuando empieza a hacer los detalles, él olvida esa proporción. En cambio acá el AutoCAD Structural Detailer habrá cortado el elemento en la zona donde tiene que estar cortándose y empieza a computar netamente, única y exclusivamente lo que es parte del plano. Un aspecto importante que ustedes tienen que dejar muy claro al momento de presentar sus proyectos en estructura metálica es que en estructura metálica existen dos tipos de planos. Están los planos de construcción, que son planos donde usted pondrá un pórtico, hará referencia de la longitud del pórtico, de a qué cota va, cuál es la sección que debe estar colocándose allí. Y está el plano de taller. El plano de taller es un plano mucho más especializado, mucho más exacto, con una mayor precisión, porque con eso es que se van a construir las piezas que se deberían estar llevando a obra, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hagan un proyecto, ustedes tienen que hablarle a su cliente. Mire, amigo, yo le voy a hacer el proyecto de la nave industrial. Ok, perfecto. Ahora, la pregunta es, ¿usted va a querer los planos de construcción o va a querer, o también va a querer los planos de taller? ¿Por qué esto? Porque, por ejemplo, si usted va a hacer hacer un plano de taller y especificar un determinado tipo de conexión, usted simplemente con decir que la sección es cuadrada y que tiene 4 huecos en distintos puntos ya es suficiente, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer aquí un ejemplo. El ejemplo más básico va a ser siempre la plancha base. Si usted tiene te dice, mire, yo le estoy entregando a usted un proyecto de una nave industrial. Esta es mi nave industrial con un pórtico. Y en este momento, en este punto, usted le dice detalle plancha base, detalle 1. Y el detalle 1 resulta ser la plancha base. Entonces usted tendrá un dibujo como este. Vamos a suponer que está acá. ¿Cómo me queda? Aquí y aquí. Esta es la plancha. Detalle. Vamos a poner aquí. Usted dice, bueno, vamos a ver aquí este detalle de aquí para acá. Esta es la plancha base y aquí vaya unos pernos. Ok, entonces usted basta para un plano de construcción, basta con que usted diga, mire, esta es la plancha base, esta es la dimensión, tanto por tanto, eso tiene unos agujeros aquí, de aquí, aquí, de aquí, aquí. Hasta está ahí. Indicará cuál es el espesor. Y bueno, le dirá el perno. El perno es un perno de tal tipo. Pone su especificación en perno tipo tal. Con tornillos tipo tal. Basta con que usted haga eso. Eso es un plano de construcción. Un plano de taller. Este plano pudiese servir medio de taller, pero hay falta una cantidad de cosas que debe especificarse de esa plancha. Por ejemplo, si usted fuese, esto, fíjense la diferencia. Si nosotros vamos a poner un plano de taller, ese plano de taller, usted va a hacer esto. Aquí te pone en la misma especificación. Usted pondrá esta especificación. Normalmente se trabajan en milímetros.
tantos milímetros, y los agujeros ya no es un simple hueco. Ese agujero tiene una forma, normalmente es ovalada. Entonces usted dirá, este detalle está acá, y eso es un óvalo. Usted le tocará hacer el dibujo del óvalo, especificar qué tamaño recto el óvalo, qué diámetro lleva ese óvalo, porque ese hueco lleva una especificación. Son tantos, ok, pone uno aquí, pone uno acá y pone uno acá. Después tendrá que tener la plancha base en esta posición. Borro aquí, vamos a borrar esto. Entonces usted tiene que indicar si el borde va a ser biselado o no va a ser biselado. Eso es un elemento que tiene que usted especificar en su conexión. Después tendrá que poner los huequitos aquí perforados, el detalle, ¿no? De acuerdo a la sección que usted esté trabajando, para poder indicar el espesor, el bisel, cuánto es la longitud y cuánto es la longitud del bisel. ¿Sí? Si esto llegase a tener rigidizadores, ahora usted tendrá que indicarle la forma del rigidizador, cómo está el rigidizador, cuál es la longitud del rigidizador, cuál es el espesor de la plancha del rigidizador, todo eso, y además indicar detalles de soldadura. Hay mucha gente que llega, hace este básico y dice soldar 3 milímetros de soldadura, un cordón continuo. En el caso de este no son cordones continuos, hay que poner una identificación de cómo va a ser, si va a ser a 30 grados, si va a ser abierta, cerrada, todo eso se debe colocar. ¿Ven? Entonces, bueno, esto se ve en la plancha base, una conexión mucho más complicada, los elementos que tenemos que poner, porque ¿qué pasa? Es una pieza que se tiene que hacer de subpiezas para poder llegar a esa conclusión, ¿sí? Entonces, en el software se maneja, cuando hablamos de un elemento, por ejemplo, como una plancha base, se habla de un ensamblaje. Y este ensamblaje tiene lo que conocemos como subensamblaje, que serían la plancha, el perno, los huecos, los dirigizadores, los elementos que conforman a ese elemento, a todo ese ensamblaje. Y así como tenemos el detalle, fíjense que debería llevar mucho más trabajo. Entonces usted tiene que indicarle al constructor, mira, el fabricante, quien te va a construir eso, te va a realizar los planos de eso. Por ejemplo, uno de los casos más comunes, que es lo que ustedes se van a conseguir que siempre hacen mal, se lo digo porque es algo que siempre hacen mal, es la cercha. Yo le puedo decir a usted, este es el plano de construcción de la cercha. Me puedo agarrar estas líneas, decirle aquí, este es el plano de construcción. Un elemento que nada más diga cuáles son las cotas, cuál es la altura, qué perfil es este, perfil 1, este 1, 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 1. Este va a ser el 2, 2, 3 y 3. Entonces aquí yo haría una leyenda. Cuando es 1 es la sección tal, cuando es el 2 es la sección tal, cuando es el 3 es la sección tal. Y eso bastaría. Es un plano de construcción de estructura metálica. En este caso, una cercha. Ahora, esa cercha no tiene que ser netamente el plano, un plano de, vamos a decir, construcción, es ese. Pero un plano de taller es diferente. Porque un plano de taller tiene que identificar que ahí existe una cantidad de elementos diferentes. Por ejemplo, si yo fuese a hacer plano de taller, yo tendría que decir que, por ejemplo, esta pieza 1, si todas estas longitudes son iguales, esta pieza 1 es igual a esta pieza 1, es igual a esta pieza 1, y para el software, bueno, esta debe ser igual, esta debe ser igual, y esta debe ser igual. Entonces, es una pieza, que este sería el eje. No sé si me están captando la idea, ¿no? Si es un perfil IPN, por ejemplo,
Este es el detalle. Entonces yo esto tiene que decir, esto se cortará de una manera, llegará que será parte del alma para la conexión, si es pernada, acá, aquí, y entonces usted tendrá que decir, además de esto, bueno, esto tiene que tener una medida de aquí para acá, que no es esta misma, porque estas son de eje a eje. Aquí está omitiendo que esto debe llevar una plancha, está omitiendo que debe llevar una conexión, y todas estas conexiones que están acá tienen que estar indicadas de alguna manera, cuál va a ser la separación de los huequitos, cuál es el corte que debe tener esto con respecto a esto. Todos esos detalles se hacen de manera automatizada. Entonces usted tendrá, fíjese que aquí tenía 3 elementos nada más, y nada más determinaba la sección transversal. Ahora, para una misma sección transversal, que es la número 1, usted ahora va a tener este, y ahora va a tener también los verticales. Los verticales van a ser los montantes. Entonces el montante también lleva un detalle diferente. Así de simple. Lleva un montante diferente, con otra cota, con otra altura, con otro nivel para acá. Todo esto va a ser diferente. Y los horizontales, usted también tendrá que hacerlos diferentes, porque aparte de que haga cada elemento individual, usted tendrá que diseñar el tipo de conexión. Y por ejemplo, esta sería un tipo de conexión, porque sería una conexión donde usted le está llegando un montante, se junta con el cordón inferior y le llega una diagonal. ¿Sí? Entonces fíjense que además, entonces usted tiene que hacer la primera conexión. La primera conexión es ahora esta. Usted dice, esta es una plancha que viene de aquí para acá. Vamos a ponerle otro color aquí. Esto es una plancha que viene de aquí para acá. Esto no resalta, vamos a decir uno que resalte. Usted dice, bueno, esto aquí lleva una conexión. Esta conexión que está aquí tiene que llevar una fabricación, donde usted llegará y dirá cuál es el tamaño, cuál es la longitud de aquí para acá, qué espesor lleva, si son una o si son dos. Después usted tendrá otra conexión, que sería esta que está acá, que es cuando la viga esté en T. Entonces usted dice, esto es otra conexión que va a ir aquí. Fíjense, todos los detalles diferentes. Otra conexión, una triple. Es una triple, una que va aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Cómo va esa conexión? Acá, acá, acá y acá. Ojo, esto es un trabajo mucho más delicado, porque no solamente hacer la conexión, sino también decir cuáles son las piezas que constituyen la conexión. ¿Está claro? ¿Todos están entendiendo la idea de esto? Ahora, estos planos de taller va a ser mucho más fácil hacerlos con el AutoCAD de estructura digitales, pero por eso les digo que normalmente son para estructuras que lo ameritan, muy detallada. Si usted le va a dar eso a un herrero ahí para que le haga esa conexión simple ahí, nada, eso no vale la pena. Usted con que le haga el dibujo, él va a poner, porque él no tiene las herramientas necesarias para poder hacer todo eso. Pero si es un edificio, algo en lo que se va a trabajar, una empresa mucho más seria, lo más seguro es que busquen una empresa de montajes. La empresa de montaje puede encargarse de hacer sus propios planos de taller. Eso es lo que hacen la mayoría de las empresas serias. Las empresas serias de taller por lo general reciben los planos estructurales y ellos hacen los planos de taller. Después uno como ingeniero responsable debería revisar esos planos. Ellos deben proporcionárselo, pero eso ya es cuestión de otra cosa. Si usted se los va a fabricar, los va a hacer los planos de fabricación, créame que la empresa seria va a hacer igualmente sus planos de taller y los irá a comparar con los suyos, ¿sí? Pero ya es una cuestión de verificación más no de diseño. Yo he visto proyectos en los que simplemente me dicen me dan esta cercha con este poco de números,
Cuando mucho le dicen en la conexión que debe llevar aquí, le hacen un dibujito y un detalle, pero no le especifican cómo va a quedar el perfil cuando lo corte, cómo va a ser para que este perfil entre en esta plancha. Y entonces, ¿qué pasa? La persona que va a diseñar, que va a construir la pieza, tiene que primeramente, ¿qué cosa? Hacer su plano de taller para poder quedar todo bien. ¿Qué pasa en esas estructuras? Que a veces los pernos no dan, que las soldaduras a veces quedan mal puestas, que los materiales han perdido sus propiedades, simplemente que no tuvieron un plano de taller que sirviera, así de simple. Entonces fíjense que es una cuestión de ya de detallar bien qué es lo que vamos a hacer. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna pregunta? Ok, pero vamos a comenzar con el steel. Cuando yo le diga clic acá en el steel, me va a decir, ¿desea abrir un nuevo proyecto de AutoCAD Estructura Detailer en acero? Le decimos que sí. Y ahora tenemos una nueva ventana, ¿sí? Entonces, bueno, continuando acá. Fíjense algo, nosotros vamos a tener tres ventanas. Fíjense, tenemos todas las de AutoCAD que ya están conocidas en todas las partes del software, siempre hemos tenido activas estas ventanas de AutoCAD. Tenemos la de ASD Start, que es la de inicio, están las tres conexiones, los tres módulos que están acá. Y vamos a primeramente a ver qué es lo nuevo que hay con respecto a este punto, ¿sí? Lo primero que vamos a darnos cuenta es que, bueno, déjeme acá un momento ampliar esta ventanita que está un poco ahí encogida, o sea que yo la encojo para poder tener mayor visual, ¿sí? Aquí, esto que está acá es lo que nosotros conocemos como la ventana. Esto es el a ver cuál es el nombre que exactamente le dan ellos. Esto es la tabla prospecto. Es la tabla prospecto. Ok. Esta tabla es la tabla de contenido o tabla prospector, como la llama el software. La tabla contenido. En la tabla contenido, fíjense que hay una serie de imágenes aquí, 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 aquí abajo, y son todos los elementos que pueden generarse en el programa. Ahí están perfiles, están vigas, no, estos son planchas, corrijo, planchas, con subensamblajes como conexiones, perfiles perforados, etcétera, 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 ¿no? Eso, todo lo que nosotros vayamos a hacer dentro del modelo, se va a ir generando acá un elemento, aquí, aquí, sumando 3, 4, 5, 6, acá. Cada uno va a pertenecer a una familia que ya vamos a ver de qué trata. Por ejemplo, cuando hablamos de familias, las familias pueden ser de columnas, pueden ser de vigas, pueden ser de conexiones, etcétera, ¿sí? Y una posición, que es esto que está aquí resumido, esta tablita habría que abrirla, y es uno que llaman posición. Cada elemento que usted genere en el AutoCAD Structural Detailer va a tener un position, va a tener una numeración, porque ese es el punto que va a servir para poder conocer su peso, las características que tenga ese elemento, dónde va a estar ubicado, cómo va a estar acotado, todo va a estar basado en ese punto, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a lo que llama el ASD. Antes del drawing vamos a pasar al ASD Model. Fíjense, vamos a ver aquí una captura y fíjense algo que también ha aparecido de manera adicional. Ya hemos visto acá la tabla de contenido, que sería esta, y vamos a dar aquí, vamos a poner aquí tabla de contenido. Esto ya está listo, la tabla de contenido. La tabla de contenido está lista. Hay cosas que vamos a ir más adelante viendo qué es lo que va a ir apareciendo a medida que vayamos haciendo cosas, ¿sí?
Aquí me dicen, y para tensores, ¿cómo lo modelaríamos con un perfil tubular? Sí, recuerden algo, recuerden algo. Aquí ya usted tiene que haber calculado su proyecto. Si el perfil es un tensor, que es un, vamos a decir, cuando hablamos de tensor, estamos hablando de una sección maciza, puede ser cualquier elemento macizo, una barra. Pero cuando lo vaya a hacer tubular, que se puede hacer tubular también, hay un tipo de conexión tubular. Recuerden que eso ya tiene que estar calculado. Ok. Un aspecto que yo quiero que noten, vamos a decir, por aquí uso un elemento que resalte bastante. Esto que está aquí abajo. Aquí se los voy a poner aquí para que aquí abajo. Fíjense que sale la pestaña Model, que es la pestaña Modelo, que es el plano donde estamos. Está la pestaña que dice Edit, Edition, Layout. Otra ventana, otra pestaña. Y después viene, dice Template, Layout. Okay, el model ya la conocemos. Esta es una sección que ya conocemos. Ya esto sabemos de dónde viene. Esto ya lo conocemos. Eso no cambió de color. Esto ya lo conocemos. Y este también lo conocemos, porque este es el layout donde siempre montamos el plano. Ahora, la nueva ventana es esa que llaman Edit Layout. La ventana de Edit Layout es una ventana donde nosotros al dibujo que vamos a hacer, vamos a acotar, vamos a modificar geométricamente, pudiésemos hacerlo, geometría, vamos a etiquetar, vamos a, ¿qué otra cosa seríamos? A detallar, pudiéramos poner un detalle adicional. Todo eso se hace primeramente en el Edit Layout. Y en el Edit Layout, y importantísimo acá, escalar. Ya él trabaja de manera automatizada la escala y el tamaño de las letras. Motivo por el cual no vamos a estar tan atentos a las condiciones que hacíamos con el base en concreto. Que si estaba en escala 1.20, tenemos que estar pendiente de la letra escala 1.20. Si teníamos uno en escala 1.50, el acotado tenía que estar en escala 1.50. Ya en este caso ya la cosa es diferente, ¿sí? Ok, fíjense que acá ahora vamos a hacer nuevamente captura acá. Tendremos una serie de características. Uno, esta primera parte que se llama Elements, los elementos. Entre los elementos podremos tener primero las líneas de grid que nos van a ayudar para dibujar. Lo que se llama profile son los perfiles. Ahí es donde vamos a poder dibujar y generar los elementos, tanto columnas como vigas. Vamos a tener lo que llamamos planchas o los plates, que no solamente son para planchas bases, sino también son todas aquellas placas que queramos hacer dentro del modelo. Y además vamos a encontrar algunas características parametrizadas de vigas de sección variable, de vigas especiales, columnas especiales, secciones transversales especiales. Es algo que lo vamos a ver con mucho detalle más adelante. Después vamos a conseguir con las herramientas Tools. O sea, el cuadro Tools, que son herramientas. Y las herramientas nos van a permitir ver de una forma dinámica, hacer un snap de los elementos, eliminar algún tipo de elemento. Esto no lo usamos mucho, porque esto, ¿qué pasa? El Autodesk buscó ensamblar todos los software de manera que estos se comunicaran entre sí. Eso quiere decir que si usted estuviera usando el Robot Structural Analysis, en este caso versión 2011, porque es la versión 2011, usted pudiese exportar su modelo para acá y que él automáticamente le generara los planos.
Eso es lo que está buscándose ahora con el robot nuevo y los módulos Advanced Concrete y el Advanced Steel, que estén todos trabajando en el sistema BIM. ¿Sí? Ahora, además de estas herramientas, nosotros vamos a poder saber el centro de gravedad, las dimensiones exactas de los elementos, información específica del perfil, vamos a poder saber el peso propio de la estructura. Todo esto son unas herramientas adicionales que se pueden utilizar. Después vamos a tener el elemento de conexiones, connection, y aquí vamos a poder incorporar toda la base de datos. Ya está incorporada todas las posibles conexiones precalificadas que están dentro del software. También la vamos a ver más adelante con más detalle. Estructuras paramétricas, parametric estructuras. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Miren, fíjense, allí, bueno, por aquí están las cerchas que les había comentado, están las escaleras metálicas en espirales, escaleras sencillas, escaleras de bomberos, son aquellas escaleras que vienen así, que son verticales, que tienen sus barritas acá, barandas, tipos de suelos especiales para láminas de, sobre todo en las estructuras petroleras se utiliza mucho un tipo de piso que no es de concreto, sino es un tipo de lámina metálica. Ahí están también los tipos diagonales, naves industriales parametrizadas, eso está allí. La parte de posición, fíjense que hay uno dice asignar posición y otra dice generar automáticamente, se refiere a la posición de los elementos. Mientras yo esté haciendo dibujos acá, él no me va a dar etiqueta, sino hasta que yo le diga, mira, vamos a generar un auto position, ponme los números automáticos a todos para yo poder hacer el plano. Si no, no voy a poder hacerlo. Después me voy a conseguir esto que llaman grupos. Los grupos, fíjense que habla de un ensamblaje, grupo de ensamblaje, un grupo normal o generar planos de ingeniería. Esto es para nosotros poder hacer planos de manera automatizada de acuerdo a un pórtico. Por ejemplo, haz el plano del pórtico 1, haz el plano del pórtico 2, haz el plano del grupo 1, grupo 2. Eso también lo vamos a ver. Machine se refiere a todas las posibilidades que podemos de edición, de corte, que podemos darle a un perfil. Por ejemplo, los biselados, cómo van a ser los cortes, cómo queremos que se vea, redondeado o no redondeado. Eso lo podemos hacer acá. Bolts and weld, pernos y soldaduras, son indicaciones que podemos poner dentro de nuestro plano de acuerdo a la configuración que queramos. Los settings, que es lo que vamos a ver el día de hoy, que siempre tenemos que hacerla, ¿no? Todas estas ventanas las vamos a ir revisando una por una después cuando vayamos a trabajar. Después, aquí vamos a conseguir una opción de generar planos automáticamente, la cual yo no la uso mucho porque sí me gusta que los planos queden bastante personalizados. Y fíjense que habla aquí de drawing edition, edición del dibujo. Todas estas ediciones del dibujo solamente se pueden hacer en el edit layout. Tablas solamente se pueden incluir en el layout final. Fíjense, entonces, ¿qué pasa? Cuando usted trabaja en Model, usted va a tener el puro dibujo. En el Model, usted tiene el dibujo como vaya a ser. Después, en el Edit Layout, usted va a tener el dibujo y usted va a ponerle las características que conformarán un plano. El acotado, de aquí para acá, cómo va, qué objeto es este. Y cuando usted lo vaya a poner en el layout, en el template es el cajetín donde usted tendrá todos los datos del proyecto y además que tiene su dibujo a una escala que lo va a traer desde el Edit Layout con todas sus características, y aquí es donde usted le impondrá las tablas que requiera. Entonces, ¿qué le quiero decir yo con esto? Que hay unas cosas que se hacen única y exclusivamente en una ventana específica. No todo se va a hacer en el Model, como hay muchas personas que están acostumbradas. Hacen hasta el detalle a la escala de 1.20, 1.10, lo hacen, dibujan en escala 1.10. Ese es el peor error que usted puede cometer al momento de hacer un plano. Todo lo que está en el Model, en cualquier
en cualquier programa, hablemos AutoCAD estándar, sin pasar por el AutoCAD Structural Detailing, AutoCAD estándar, de lo más bajo, usted tiene que hacer todo su dibujo en escala. ¿En qué escala deben hacer los dibujos? ¿Ah? ¿En qué escala deben estar haciendo los dibujos? Todos los dibujos en AutoCAD se hacen ¿en qué escala, ingenieros? 1:1, como dicen aquí varios, 1:1. Porque ¿qué pasa? La experiencia nos va a enseñar a los que no la tengan, y a los que ya la tienen ya les ha enseñado que los planos nunca están terminados, sino hasta en el momento en el que uno, el ingeniero, dice ya basta. Cuando usted dice ya basta, es cuando ya, listo, no hay más modificaciones, porque ya usted está considerando que son suficientes. Pero a veces el detalle que usted está haciendo no se ve bien en escala 1:25, sino hay que llevarlo a 1:20 o 1:10. Entonces usted tendría que hacer otra vez escalar el dibujo, pero cuando usted se escala el dibujo, no escala las letras automáticamente. Entonces hay gente que, por ejemplo, he visto yo que trabajan de esta manera. Hacen todo el dibujo en escala 1:1 y los acotados se las ponen en el layout, en el viewport. Entonces usted ve los nombres, los acotados, todo ya hecho de una sola misma medida, sin ningún tipo de modificación, desde el plano, ¿sí? Acá el software trata de obligarlo a que usted trabaje de manera correcta. Entonces todos los dibujos van a estar en escala 1:1. Es más, esta escala, y van a darse cuenta que aquí van a tener que trabajar con precisión al milímetro. Eso quiere decir que cuando hablemos de 1 metro no vamos a poder estar hablando de 1 metro, sino de 1000 milímetros. ¿Estamos claros todos hasta acá? Esto que llaman Add Print All, todo esto son elementos que son pestañas para ploteo. Y aquí está, descripción style, dimension style, tabla style. Eso ya es algo que ya nosotros manejamos. Aquí me dice, ¿se puede configurar las unidades? Mire, las unidades las vamos a configurar, pero la estructura metálica se trabaja al milímetro. No se debe trabajar a metro. ¿Por qué pasa? Porque la estructura metálica es muy susceptible a la deformación. Entonces, si usted hace una estructura metálica y la calcula al metro y omite una serie de unidades, cuando la vaya a construir, algo malo le puede pasar. O que un perno no calza, o que la columna le queda torcida. Y si es algo que está prefabricado y usted se trae todos los elementos para hacerlos en obra ya picados y listos, ¿qué va a suceder? El desastre. Los planos en estructura metálica se hacen al milímetro, no hay otra, se hacen es así. ¿Estamos claros todos? Por eso estamos diciendo que esto es algo muy especializado. Ok, fíjense, nosotros tenemos siempre las preferencias normales de AutoCAD y tenemos las preferencias del proyecto. Vamos a hacer la configuración de las preferencias del proyecto. Como ya hemos visto en casos anteriores, las configuraciones siempre van a ser dependiendo del proyecto que vamos a hacer. Había una configuración para los planos generales, había una configuración para concreto y ahora va a haber una configuración para la metálica. Lo bueno es que la configuración metálica ya está lista, no hay que hacer muchas cosas. Ya no es como en otros casos que decíamos, no, yo tengo que modificar esto específicamente para que me salga algo. Entonces, más que hacer clic en algunos de estos elementos, les voy a decir para qué sirven algunas, para que sepan en qué momento las pudiesen llegar a utilizar. Pero normalmente yo dejaría mi configuración metálica tal cual como está. Lo primero que vamos a ver son las tolerancias. Entonces, fíjense, las partes, la identificación, el contacto de la soldadura, la exactitud del arco, todo esto son números, por ejemplo, de precisión, 0.01% de precisión, que la soldadura tenga como número más pequeño el milímetro, o sea, 1.28. Normalmente nosotros no vamos a poner en una soldadura menos de 1 milímetro, no, 0.5 milímetros, no lo va a poder medir, porque quien lo hace no lo va a poder construir.
Otra cosa que vemos acá es qué cosas quiere usted que se hagan automáticas. Por ejemplo, crear automáticamente los grupos de ensamblaje. Estos grupos de ensamblaje se refieren a estos dibujitos que están acá. Cuando usted haga una conexión, haga una plancha base, haga una escalera, un plano, todo se va automáticamente a meter en su grupo. Por eso, deje ese link conectado. Aquí hay otro que dice Automatic Update Connection. Mire, esto que está acá no se lo recomiendo. ¿Por qué? Porque déjelo desmarcado. Porque cada vez que usted haga una conexión, cada cierto tiempo, él va a estar tratando de actualizarla. Si no ha hecho ningún cambio, entonces eso va a ralentizar su máquina. Crear ensamblaje de partes perdidas. ¿Para qué va a hacer algo si es algo que ya no sirve? No lo marque. Notas simplificadas del modelo para las conexiones. Déjelo así, aquí. Nomenclatura para los ensamblajes. Podemos decir que incluye un texto en donde yo le pudiese dar un prefijo, el nombre de la parte, si es columna, viga, sección, el perfil que nosotros tengamos, y la familia. Yo prefiero que siempre me diga la familia y el tipo de parte, porque hay elementos, por ejemplo, que si son columnas no pueden ir computados de la misma manera como las vigas. ¿Por qué? Porque ya constructivamente tienen un costo diferente. Por lo tanto, me va a interesar de tener eso por la familia, algo separado de allí. ¿Sí? Cuando yo tengo planchas, que es el plate que está acá, me está preguntando si yo quiero agregarle un prefijo. Por ejemplo, usted pudiese decir que cada vez que le diga una plancha le diga PL- y él pondrá las características y el nombre de la plancha que usted dé. Ahora, usted puede decir esto o manejar siempre los nombres cuando cree las planchas, manejar el nombre de la plancha e incluyendo el PL. Eso lo puede dejar así. Fíjense que aquí dice Family Settings, configuraciones de familia. Miren lo que hay en el Family Settings. Yo voy a mover esto acá, voy a decirle Family Settings y se crea una subventana. No puedo, la puedo alargar, miren, la voy a poner más grande. ¿Ven? Donde yo puedo modificar algunas de las características y etiquetas y prefijos que tiene cada una de ellas. Por ejemplo, si yo quiero, fíjense que aquí dice Profile. Los profiles son perfiles que están normalmente destinados para diagonales o elementos cruzados. Entonces fíjense que él me dice, es de una edición, es una parte llamada perfil. Ya tiene una capa asignada, ingenieros, ya tiene una capa. ¿Qué quiere decir? Que ya el software me está poniendo orden allí. El color va a ser de acuerdo a la capa y va a poner en un nombre la letra P mayúscula o la P minúscula. Si esto no va a ser un perfil y queremos esto personalizar en español, en vez de decir profile lo llamamos perfil y le podemos editar esos factores. Fíjense con lo que voy a hacer yo. Vamos a editar este profile, no lo vayamos a llamar profile, sino quiero que se llamen perfiles. Y voy a seguir usando de prefijo la letra P y la letra mayúscula. Fíjense que hay unos elementos que tienen el mismo color de capa. Yo voy a decir que esta capa tenga un color rojo. Él ya automáticamente me va a asignar el color. Vigas. La familia de las vigas va a tener la letra B minúscula y B mayúscula, porque lo estamos adaptando a nuestro idioma. Columna. Vamos a cambiarle el color a blue. CC. Plate, planchas. PL, le vamos a ponerle un color de magenta. Y estas son subpartes. Las subpartes es lo que le decía. Por ejemplo, una conexión es una parte de un grupo. Entonces, las subpartes que están allí, bueno, van a tener determinadas características que normalmente son planchas. Great, no me acuerdo cuál es la traducción, creo que no me recuerdo si lo suelo, pero ya tiene sus colores asignados.
Normalmente siempre edito estas, que son las que más vamos a utilizar, ¿sí? Considerar en el cálculo, usted puede decir, fíjense que aquí no hay nada que diga que no las puedes configurar, y podemos, por ejemplo, ver un detalle de alguna de ellas. Son estos que están aquí abajo. Esto no lo podemos modificar. Considera el cálculo y dice no, pero bueno, o sea, al final ya ustedes van a ver cómo vamos a hacer los cálculos de eso. Hago esta simple edición, le digo OK, y con eso sería suficiente. Fíjense que esta es la parte general. Cuando le vamos a la parte de unidades, es lo que veníamos diciendo. Puedes usar el sistema imperial o el sistema métrico, y fíjense que ya unidad de trabajo lo obliga a que trabaje al milímetro. ¿Qué es lo que usted tiene que estar pendiente? Que usted, si va a trabajar al milímetro, no necesita esta cantidad de decimales. O que usted diga 0 decimales, usted estaría trabajando una precisión al milímetro. ¿Estamos claros? Que usted puede tener láminas de 3 octavos. ¿Cuánto es 3 octavos? Entonces usted dice 3 entre 8 por 2 puntos por 25 para que esté en milímetros. Entonces fíjense usted, 3 entre 8 serían 3 octavos por 25 milímetros, sería 9.375. Esa es la precisión. Entonces esa precisión de la lámina de 3 octavos, que tiene 3 decimales, usted tiene que ver cómo la va a manejar. Si la va a manejar, ojo, fíjense que dice malo de una sola, de 2 o de 2 decimales. Yo normalmente trabajo estos 2 decimales para que el cálculo sea mucho más exacto, porque recuerden que como vamos a hablar de longitudes, y de longitudes por elementos metálicos se refieren en peso, y el peso por lo general de cada perfil tiene 3 unidades, 3 o 2 unidades. Estaríamos hablando del peso de la estructura, y eso estaríamos hablando de dinero. Descripción del formato, trabaja en el mismo formato igual que las tablas. Si vamos a trabajar todo en 2 unidades, o quiere trabajarlo en 3 unidades, como usted prefiera. ¿Sí? De esta forma, esas son cosas que vamos a ver cuando ya tengamos configurado. Materiales. Los materiales forman una base de datos del software. Ya hay aceros aquí incluidos. Fíjense que aquí hay unos que nos faltan, porque esta base de datos es la base de datos del archivo. El archivo tiene su base de datos y el programa tiene su otra base de datos. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que no todos los materiales están metidos dentro de ese archivo. Por ejemplo, yo en este archivo yo no voy a necesitar todos esos aceros. Por ejemplo, yo le puedo decir ahí, vamos a la base de datos y saca todos estos materiales. Yo no quiero estos materiales, no me interesan estos materiales. Porque yo solamente voy a trabajar con acero A36. Entonces yo me puedo venir acá, vamos a buscar aquí los aceros A36, no vamos a usar euro, vamos a hacer 001. Aquí vamos a ver acero A36, y en mi modelo, en mi archivo, solamente voy a tener archivos de acero A36. Puedo trabajar con A572 grado 60. Vamos a buscar la 572 grado 42 o grado 60 y lo agrego. ¿Ven? Esto que estoy haciendo yo con la estructura metálica, fíjense cómo estoy haciéndolo acá. Le digo close. Entonces fíjense, aquí me dice, yo voy a incluir todos los materiales que están acá. También puedo incluir algunos materiales de concreto, porque pudiésemos tener en algún caso un elemento que lleve concreto o que queramos poner en concreto. Pero por lo general lo trabajaríamos todo metálico. Y entonces me obliga ahora a decirle que por defecto qué materiales, qué acero va a tener los distintos perfiles. Entonces yo le puedo decir, mira, los perfiles van a tener acero A36, las planchas van a ser acero A36, las partes de esas planchas como rigidizadores van a ser acero A36, y los pernos tienen distintas resistencias, desde 3.6 hasta 4.8, 8.8. Aquí tendría usted que buscar las especificaciones de los pernos. Normalmente un número bueno es el más bajo, el de 3.6, pero un 4.6 siempre se utiliza.
es uno de los más comunes, por eso siempre sale por defecto. Entonces fíjense, hemos definido el material y en dónde voy a poner esos materiales. Una característica importante de este software es que permite sacar cómputos importantes, y entre esos cómputos importantes está la cantidad de pintura que va a llevar el elemento. Por eso le pregunta acá cuál es el acabado de la superficie. Entonces usted puede decir que va a incluir una pintura anticorrosiva, que va a poner una protección al fuego, que va a galvanizarlo en caliente, que lo va a electrogalvanizar, para que usted le dé un acabado directamente al perfil, a la conexión, al proyecto, y usted después pueda obtener el dato de decir, vamos a usar tantos metros cuadrados de superficie a pintar. Y cuando hablamos de superficie a pintar, ya él va a calcular automáticamente, de acuerdo al tipo de perfil, la superficie que se tiene que pintar. ¿Estamos claros? Vamos a suponer que vamos a ponerle pintura anticorrosiva. Si no está aquí, nosotros podemos agregar una nueva. Por ejemplo, pintura blanca, pintura... Aquí me dice, no da de casualidad los cómputos de los electrodos. Pudiésemos verlo más adelante. Posiblemente te pueda dar una sorpresa. De todas formas, al yo obtener los metros lineales de electrodo, de soldadura, puedo saber cuántos electrodos voy a consumir. Para que se hagan una idea, ¿no? Estamos hablando de algo ya bastante avanzado, ¿no? Y esa cantidad de electrodos siempre es un ingeniero, entre comillas, el que dice, bueno, son tantos kilos. Un número ahí arbitrario que no se puede computar y no se puede cobrar claramente, porque nunca se sabe, nunca se hace el cálculo completo. Hoy en día ya con estos programas usted debería poder hacerlo. Ya vimos, vamos a ver los perfiles. Los perfiles van a depender de la base de datos que ustedes quieran usar. Eso, UK Section son las secciones, vamos a ver, de perfiles británicos. Aquí vamos a tener nosotros, por ejemplo, los perfiles. Aquí no tenemos los IP y los IPN, ¿no? Estos son perfiles específicos británicos. Y aquí hay unos que yo les voy a mostrar, que ya están los IPE. Aquí están los IPE, que son los que normalmente conocemos, son los RCTA. Posiblemente ustedes en su software no lo tengan. Ahora, va a depender de cada país. Hay algo que se llama el troquel. El troquel es la máquina, el molde que hace al perfil, que hace a la barra, por ejemplo, en el caso de la barra de refuerzo. Y entonces va a depender de los fabricantes de nuestros países saber cuál es el troquel que tienen. Algunos son son troqueles americanos, cuando digo americanos, estadounidenses, y también tenemos perfiles troqueles de británicos, como en el caso de Venezuela. Nuestros perfiles, nosotros tenemos columnas BP, CP, y esos son equivalentes a los IPs y los IPN y los H. Entonces esos serían perfiles franceses, ¿sí? Hay británicos, hay franceses, o sea, hay de distintos. Entonces hay que ver cuál es el que más se ajusta a nuestro país. Normalmente en Sudamérica usamos perfiles RCTA francés, de productos de siderúrgica francesas, porque son los que nos generan, fíjense acá, un perfil RCT, y usted puede buscar, decir, mira, vamos a buscar un perfil H, un HEB, y entonces los HEB, usted va a poder ver acá el perfil que usted requiera y colocarlo en la lista de perfiles a utilizar. Fíjense, aquí yo tengo una lista de perfiles que yo voy a remover. Por ejemplo, todos estos perfiles no los voy a usar. Por ejemplo, vamos a borrar este, vamos a borrar esto, borro todo esto, remover all. No los puede quitar todo porque tiene que dejar uno por defecto. Yo le voy a decir, mire, yo voy a usar en mi proyecto, son perfiles HEB200, HEB220, 240, 260, y ahora sí voy a poder eliminar este. Voy a usar perfiles IPE o IPN desde 80 hasta
320. ¿Ven? Y así ya yo me traigo mi base de datos de perfiles. ¿Sí? Digo close y ya mi proyecto tiene los perfiles. Eso ya yo debo saberlo desde un principio porque ya yo sé cuáles son los perfiles de cálculo y ya sé cuáles son los perfiles que debo tener en el proyecto. Dicho esto, estamos listos. Estilos. Aquí todo está en estilo estándar. Configuración de plancha, de perfiles, todo esto. Recuerden que siempre estas son, les parece conocidas, tablas que podemos editar, que siempre es mejor editarlas después que las dibujamos para poder ver cómo están quedando. Conectores. Estos son formas de visualización de los pernos y de las soldaduras con colores y todo, ¿no? Hasta ahí. Pueden dejarlo no hacer nada. Ahora, el dibujo estructural. El EC3 es el Eurocódigo 3. Nosotros podemos decir que los dibujos estándar vayan de acuerdo a otra normativa. Recomiendo el EC3, que es la que más se va a acoplar también a las normas americanas. Y los dibujos que vamos a hacerlos de acuerdo a la norma ISO 129, la cual pueden investigar de manera independiente para que vean cuáles son los estándares de dibujo de esa normativa. Ya el software los va a hacer de manera automatizada. Y acá donde dice datos del proyecto, aquí ustedes van a poder poner el nombre de su empresa, pueden poner el nombre de ustedes. Ahí dice el inversor es privado, el nombre del proyecto, construcción, por ejemplo, de nave industrial o galpón, como lo queramos llamar. Este proyecto va a ser el 001, va a tener una dirección, el diseñador va a ser el ingeniero Manuel Guía, va a ser verificado por otro ingeniero XXX. Cuando se hace la primera revisión, usted le dicen, esta es la revisión 1, hecha el día 28/2 del 2018, y alguna nota que usted quiera incluir. ¿Para qué se hace esto? Para que cada vez que nosotros vayamos a arrojar una tabla externa tenga este tipo de información ya incluida, así como los cajetines que vamos a generar. ¿Sí? Aquí le diríamos OK, vamos a decirle salvar. Esta es la estándar, vamos a decirle guía ingeniería. Vamos a salvarla y que se quede por defecto esa función. Le decimos OK y con eso ya tendremos dibujo, vamos a decir, configurado nuestro archivo, el cual vamos a guardar. Mi recomendación es que pueden guardar un archivo ya configurado. Agarren un día y configuran el archivo de planos generales, después configuran el archivo de concreto, configuran el archivo de estructura metálica, y así cuando vayan a abrir uno nuevo, ustedes lo que le van a decir es y ya tiene todo configurado y no tiene que hacerlo el trabajo que ya hemos hecho previamente. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta este momento? Bueno, ingeniero, como no tenemos ninguna otra pregunta, vamos a dejar este video hasta acá, que trabajaría solamente la parte de configuración, y ya para la siguiente clase vamos a hacer un ejercicio completo utilizando todas y cada una de las herramientas que tenemos acá. Bueno, entonces hasta luego y que descansen. Nos vemos.